Bienvenidos nuevamente a Kino Online. El día de hoy revisaremos la neurofisiología del dolor. Para dar inicio a esta clase, lo primero que tenemos que establecer es su definición. De acuerdo a la IAPS, es una sensación y experiencia emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o definidas en relación con dicho daño. En otras palabras, está mencionando de que el dolor tiene un componente somatosensorial, pero también tiene un componente emocional asociado a la experiencia. Hay que establecer, porque más adelante lo vamos a mencionar y lo vamos a describir, que el dolor no es solamente esto. El dolor también tiene elementos asociados al movimiento, como también elementos asociados al contexto de la persona. Por eso vamos a establecer una línea de tiempo donde mencionaremos qué es lo que se mencionó y qué es lo que se está hablando ahora de acuerdo a los nuevos estudios. Bien, en el año 1968, Mersfeld y Case, para dar claridad respecto al dolor, establecieron 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones trataban de explicar todo lo relacionado al dolor que experimentaba la persona al momento de consultar al médico. Y prácticamente definieron que una primera dimensión estaba vinculado con lo sensitivo y discriminativo, es decir, la capacidad de comprender la intensidad del dolor, localizar el dolor, el tipo de dolor y cuánto duraba. Una segunda dimensión tiene que ver con lo motivacional y afectivo, por lo cual se vinculaba con la molestia física, emocional que causaba el dolor, obviamente asociado a una disfunción. Y por otra parte, tenemos una tercera dimensión que es lo cognitivo y evaluativo, donde el dolor se establecía en un contexto. Bien, entonces, siguiendo esta misma línea, se hicieron varias clasificaciones del dolor. Y antiguamente, aunque esta primera parte que voy a mencionar sigue manteniéndose, el dolor se clasificaba según temporalidad. ¿Qué es lo que dice la literatura actual? Que el dolor va a ser agudo o va a ser crónico. Recordemos que el dolor agudo está vinculado con el proceso de reparación tisular, por lo cual tiene funciones reparadoras. ¿Qué es lo que mencionan en cuanto al tiempo? Que el dolor agudo es aquel que comienza desde el día 1 hasta los 3 meses. Si después de los 3 meses este dolor todavía persiste, significa que ahora entramos en un proceso de dolor crónico persistente. Por eso es súper importante que al momento de evaluar, examinar a nuestro usuario, especialmente en la entrevista, podamos identificar cuánto tiempo lleva con la sintomatología. Desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, biológico, se definía que el dolor tenía 3 componentes o 3 tipos. Teníamos un dolor de origen nociceptivo, es decir, que ocurre en condiciones fisiológicas normales. Por ejemplo, si yo tomo una aguja y me pincho un dedo, inmediatamente me va a causar dolor, en este caso de manera puntual donde estoy pinchando, y además va a estar vinculado probablemente a un proceso de inflamación propio del daño producido. Ahora, ¿qué es lo relevante en este tipo de dolor? Que hay una respuesta también de protección, es decir, que yo me daño e inmediatamente yo puedo tener una retirada, puedo desencadenar, ¿cierto?, de manera automática una respuesta de protección. Ahora, cuando hablamos que el dolor puede ser ahora de tipo inflamatorio, significa que ya hay un daño de la estructura y tenemos presencia de mediadores químicos de la inflamación asociado a, en este caso, el proceso de reparación, pero que ahora está comprometiendo la vía nociceptiva, es decir, que hay daño de tejido, hay daño en este caso de receptores nociceptivos y que obviamente están siendo sensibilizados por los mismos mediadores químicos. Y por otra parte tenemos el dolor de origen neuropático, donde aquí hay un proceso de adaptación de la vía, es decir, que no solamente tengo un daño tisular, sino que la vía nociceptiva, es decir, desde la relación del nociceptor periférico hasta su conexión neuronales al área somatosensorial, van a estar alteradas. Bien, acá yo les pongo como ejemplo la neuralgia posherpética. En el caso de la neuralgia posherpética, nosotros sabemos que se produce, en este caso, una zona de enrojecimiento,
donde hay mucho dolor, y la zona más común es el área intercostal. Bueno, este tipo de paciente que sufre lo que nosotros denominamos como herpes zóster pueden llegar a manifestar alodinia. Eso significa que el tacto, el roce, bien, o incluso el vestirse o desvestirse les causa demasiado dolor. Y por definición, la alodinia es percibir o sentir dolor ante un estímulo que no debiera producir dolor. Por lo cual, en este contexto, podríamos establecer que el dolor de origen neuropático tiene que ver con una malinterpretación del estímulo, bien, que va a producir el dolor. Ahora, en la actualidad, la clasificación tuvo una modificación, donde ahora se considera lo siguiente, que tenemos el dolor de tipo nociceptivo y, tal cual como aparece en la definición, es el dolor producido por un daño tisular real o potencial del tejido no neural y se debe a la activación de nociceptores. Por ejemplo, pincharme con una aguja, o por ejemplo, sufrir en este caso una caída y romperme en este caso la epidermis y dermis y exponer obviamente el tejido más profundo. Obviamente hay un daño. En el caso del dolor de origen neuropático, dice que es el causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso somatosensitivo. Es decir, que tengo compromiso del receptor periférico, tengo compromiso de la vía neural, como también de componentes somatosensoriales más centrales. Y por último, incorpora una nueva forma de clasificación que es el dolor de tipo nociplástico, el cual se define como un dolor causado por alteración de la nocicepción sin datos concluyentes de daño tisular real o potencial que cause activación de nociceptores, ni enfermedad ni lesión del sistema somatosensitivo. En otras palabras, lo que está diciendo es que el dolor nociplástico es un dolor donde no necesariamente hay un daño estructural, donde no necesariamente hay un daño del sistema nervioso, del sistema en este caso somatosensorial o nervioso periférico, pero la persona siente dolor. Entonces, esto es muy común porque a lo mejor muchos de nuestros pacientes llegan a consultar con manifestaciones clínicas de dolor de origen nociplástico porque no encontramos, y los médicos tampoco han encontrado, una causa directa de por qué les duele. Entonces, es súper relevante considerar esta nueva clasificación porque amplía y también nos desafía a poder establecer nuevas formas de tratamiento. Entonces, de acuerdo a esta Asociación Internacional de Estudio del Dolor, o la IABS, en el año 2018, Chimenti, junto a su equipo investigador, quisieron establecer cuáles son los mecanismos, ¿cierto?, que los kinesiólogos o fisioterapeutas tienen para poder modular el dolor. Y en ese mismo artículo ellos mencionan cuáles son los 3 mecanismos biológicos actuales descritos, donde encontramos el dolor nociceptivo, pero que va a tener características periféricas, porque tiene que haber un daño. Vamos a tener el componente, en este caso, nociplástico o no socioceptivo, y el neuropático. Es decir, el dolor nociceptivo, nociplástico y neuropático corresponden a los factores o mecanismos biológicos. Pero además incorporan 2 elementos o 2 factores adicionales que pueden estar vinculados al dolor, que es el movimiento o todo lo relacionado al movimiento, por ejemplo, acortamientos musculares, síndromes miofaciales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos los factores psicosociales, donde voy a tener la presencia del medio externo, factores psicológicos como la depresión o incluso factores emocionales negativos. ¿Qué significa? Que ahora la clasificación del dolor incorpora de manera integral al ser humano, porque antes, ¿cierto?, estaba más bien vinculado a un daño. En cambio ahora, ¿cierto?, incorpora lo asociado al movimiento y los factores psicosociales. Bien, siguiendo con la clasificación antigua, pero que de alguna manera también se mantiene en la clínica porque es súper importante establecer la localización,
nosotros podemos definir que el dolor puede ser local o referido. Si es local, yo sé que está asociado a un dolor más bien epicrítico, es decir, asociado a receptores nociceptivos específicos como el receptor A delta, los cuales tienen proyecciones somatosensoriales primarias y por eso yo puedo dar ubicación, pero además tengo dolores más bien protopáticos o difusos, donde no tengo una localización clara y ahí están más bien vinculados receptores tipo C. Bien, cuando nosotros hablamos de que el dolor es irradiado versus referido somático, hay una gran diferencia. No es lo mismo un dolor irradiado que el somático porque en uno de ellos sí existe compromiso neural y para eso es súper importante definirlo. Entonces, tal como menciona la presentación, el dolor irradiado radicular es aquel que sí compromete una metámera o un tejido nervioso. Es decir, un paciente que viene por compromiso del nervio ciático y viene con sintomatología asociada al compromiso neural, ese es un dolor irradiado. ¿Qué características tiene? Que es un dolor que está relacionado con las zonas de inervación de dicho nervio o raíz. En cambio, el dolor referido somático es un dolor mapeado, es un dolor que no tiene vinculación con una raíz nerviosa y que muchas veces obviamente se confunde bien o se malinterpreta como irradiado, pero aquí es lo clásico, no hay compromiso neural. Por eso podemos vincular como ejemplo el dolor visceral o adaptación de tipos centrales. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos. Podemos ver a mano izquierda lo que es el dolor irradiado. Tenemos ahí simulando, ¿cierto?, un síndrome del piriforme, donde hay compromiso del nervio ciático y al generarle compresión genera, ¿cierto?, la sintomatología distal en el recorrido del mismo nervio. En cambio, un dolor referido es un dolor en mapa y tal como lo pueden observar en la imagen. Tenemos una persona, ¿cierto?, en el cual se pueden manifestar zonas de dolor que están ahí descritas y visualizadas en naranjo y no tienen relación neural. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene con una sintomatología en el ángulo inferior de la escápula, yo prácticamente podría considerar que hay presencia de una contractura muscular, podría haber un síndrome miofacial, podría estar relacionado con asociado a un trauma, un golpe directo, pero fíjense que también me podría indicar una disfunción articular entre C7 y T1 o una disfunción de C7. Esto es clásico del dolor referido. Es un dolor en mapa donde el origen del dolor no tiene vinculación de dónde se manifiesta. Lo mismo que podemos encontrar acá como el dolor visceral, donde prácticamente las vísceras pueden generar dolor referido a una zona proximal o distal. Fíjense en el caso del hígado, que prácticamente cuando está en disfunción podría generar dolor referido al mismo hombro. Eso significa que los pacientes que vienen con síndrome de dolor de hombro no necesariamente tienen una tendinopatía, a lo mejor está acusando el cuerpo la presencia de una disfunción visceral. De la misma forma, fíjense que la vesícula biliar también podría manifestar síntomas en el ángulo inferior de la escápula, por lo cual si yo me devuelvo, este mismo paciente que a lo mejor tenía una disfunción articular o tenía un problema miofacial, está consultando porque además tiene un problema en la vesícula. Esto es súper relevante porque a la hora de entrevistar al paciente, bien, o a la persona que nosotros vamos a tratar, vamos a poder identificar diagnósticos diferenciales y a lo mejor no necesariamente la persona tiene una disfunción musculoesquelética, sino que además tiene un componente visceral que hay que tener ojo porque podríamos estar en presencia de banderas rojas. Bien, cuando hablamos del sistema nervioso periférico y su vinculación con la sensibilización periférica, tenemos que establecer lo siguiente. Primero, los nociceptores son receptores que inervan los tejidos periféricos, es decir, la piel, los músculos, los tendones, etc. Responden a estímulos nocivos, es decir, que son dañinos o potencialmente lesivos. Cuando están activados,
envían información al sistema nervioso central por medio de dos fibras, o fibras A deltas o fibras C. Y su soma, bien, se va a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal. Es decir, que ahí hacen el nexo con la neurona de segundo orden. ¿Qué sucede con la sensibilización periférica? Este término, dice, se utiliza para describir el aumento de reactividad de los nociceptores a estímulos normales. Es decir, que si yo tengo una sensibilización periférica, ese mismo receptor que en un comienzo dio o envió o comenzó, ¿cierto?, a enviar señalizaciones al sistema nervioso central de que existía un daño, ahora este mismo receptor está mucho más sensible. Luego dice, es una respuesta normal a la lesión. Incrementa la respuesta al estímulo nocivo, disminuye los umbrales a los estímulos o aumenta la descarga de potenciales. Es decir, que cuando estamos en sensibilización periférica nos vamos a encontrar con la hiperalgesia. Es decir, que ese mismo receptor está más sensible al mismo estímulo dañino. Ahora, es súper importante entender que estos receptores, bien, que están ahí descritos, van a responder a distintos estímulos. Por ejemplo, los receptores de bradicinina, de prostaglandina o interleuquinas van a responder a estímulos químicos. En el caso del estímulo por frío, va a ser capaz de despolarizar los receptores TRPM8 y así sucesivamente. Es decir, que cualquier estímulo va a tener una vinculación con un receptor distinto. Y por eso nuestro sistema nervioso somático es capaz de poder alertarnos de un daño potencial. Cuando se active cualquiera de esos receptores, recuerden que la información va a llegar al ganglio de la raíz dorsal y en ese punto va a sinaptar con una neurona de segundo orden que va a llevar la información nociceptiva central. Pero para que exista esta comunicación entre una neurona de primer orden y una de segundo orden, necesito de neurotransmisores, dentro de los cuales encontramos la sustancia P, el glutamato y el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Ahora, cuando hablamos de los neuropéptidos, dice que son moléculas pequeñas formadas por la unión de 3 o más aminoácidos y son péptidos que muestran acción sobre el sistema nervioso, es decir, que tienen una acción excitadora. Dice, cumplen funciones como neurotransmisores, también como neuromoduladores o neuromorales. En la nocicepción participa la sustancia P y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, dice los que se almacenan en las fibras de diámetro pequeño, es decir, fibras tipo 3 y tipo 4. Y dice que estos pueden ser liberados en las terminales periféricas de las fibras aferentes primarias, bien, proceso conocido también como inflamación neurogénica. Es decir, que estos neuropéptidos también pueden estar relacionados con lo que nosotros conocíamos como el dolor de tipo neuropático. Bien, ¿qué es lo relevante? La sustancia P, al igual que el péptido relacionado al gen de la calcitonina, van a tener también receptores específicos a los cuales se van a acoplar. En el caso de la sustancia P, se va a unir a receptores de neuroquininas, bien, los cuales aumenta la función del receptor del glutamato en el receptor NMDA. Este receptor NMDA va a estar bloqueado, bien, por lo cual en el proceso de inflamación neurogénica o en el proceso de dolor de origen neuropático hay una pérdida de función de este receptor y queda activo. Después vamos a explicar eso con mayor detalle. En el caso del péptido relacionado a la calcitonina, dice que cuando se acopla, incrementa los efectos de la sustancia P, por lo cual tanto la sustancia P como el péptido relacionado al gen de la calcitonina están íntimamente relacionados. Respecto al glutamato, que también es un neurotransmisor excitatorio, este está presente en las fibras aferentes primarias. Eso significa que van a estar literalmente en la periferia. Si se inyecta periféricamente, produce inmediatamente hiperalgesia. Dato relevante. El bloqueo de los receptores periféricos de glutamato disminuye el dolor y la hiperalgesia. Por eso se ha descrito también la efectividad que tiene la electroestimulación como el TENS, bien, en la modulación del dolor.
Bien, porque se ha demostrado que al bloquear receptores y al aplicar electroanalgesia, también hay una modulación positiva del dolor. Y eso obviamente lo van a encontrar en la clase de TENS. Otra cosa relevante es que utiliza receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Otro componente importante en la nocicepción periférica son los canales iónicos. Y aquí vamos a tener que estos canales van a ser capaces de ser activados por ligando o por voltaje. Donde, por ejemplo, el receptor ASIC, que van a ser canales iónicos sensibles al ácido, van a responder bien a estímulos ácidos. Por eso se ven vinculados con la presencia de protones o de lactato. En el caso del receptor TRP, que son canales de receptor de potenciales transitorios, también van a responder a un estímulo específico. En el caso del TRP-B1, que es una subdivisión del anterior, se activa por calor. En cambio, el TRP-M8 se activa por frío. Vuelvo a mencionar que cada receptor se va a unir, en este caso, a un neurotransmisor o un neuropéptido específico, pero que está vinculado con un estímulo específico. Es decir, un estímulo lleva una respuesta. Otro factor asociado a la nocicepción son los mediadores químicos de la inflamación, los cuales también pueden producir sensación dolorosa. Tanto las células inmunitarias, bien, como también los macrófagos, como sale descrito ahí, pero si se fijan, el hígado también cumple funciones en la síntesis de mediadores químicos. Es decir, que todo lo que sea mediadores químicos de la inflamación también pueden potenciar la sensación dolorosa. No voy a entrar en más detalle, ustedes pues revisan esta ilustración. Otro componente que también está relacionado a la sensación dolorosa, y esto es muy interesante, son los factores de crecimiento nervioso. Estos factores neurotróficos, dice, producidos por los músculos durante el daño tisular, pueden activar y sensibilizar los receptores mediante el receptor TRKA. O sea, prácticamente cuando hay una lesión directa del músculo, un desgarro, o hay una contusión, o hay un proceso inflamatorio producido por el ejercicio, el entrenamiento, el dolor producido tiene que ver con este factor de crecimiento nervioso. Dice, su liberación estaría involucrada en la hiperalgesia prolongada, en la liberación de sustancia P, en la activación del receptor TRPV1 y alterando los receptores NMDA. Desde otro punto de vista, prácticamente este factor de crecimiento nervioso puede estar asociado al dolor de origen muscular. Entonces, teniendo ya como base esta descripción de la nocicepción periférica y ya habernos introducido algo en lo que es la sensibilización periférica, vamos a ilustrar cómo se produce este proceso de comunicación entre el receptor periférico y la neurona de segundo orden. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden observar que nosotros tenemos una injuria. Esa injuria, que puede ser un golpe, puede ser un estímulo químico, etc., va a ser capaz de poder activar un receptor, y ese receptor va a tener que responder aumentando en este caso su activación, ya sea de manera química, produciendo potenciales de acción, y ese receptor va a estar relacionado con la neurona de primer orden. Esta neurona de primer orden va obviamente a enviar la información nociceptiva proveniente de la fibra A delta o C, en este caso como ejemplo es la fibra tipo C, y esta neurona de primer orden va a llegar, ¿cierto?, hasta el ganglio de la raíz dorsal, donde va a tener una relación directa con la neurona de segundo orden. ¿Qué es lo interesante? Que para que haya comunicación entre una neurona y otra, nosotros ya sabemos que tiene que existir la presencia de neurotransmisores, como glutamato, aspartato, sustancia P o el gen relacionado al péptido de la calcitonina. ¿Qué es lo interesante? Que solamente se requiere de un 10% de todos los neurotransmisores que se entreguen en el espacio sináptico para que la información llegue a central.
¿Qué es lo que sucede con el 90% restante? Se recapta, es decir, que vuelve a la neurona de primer orden. En otras palabras, la forma de señalización es extremadamente económico. Con poco se puede generar la información necesaria para que la persona manifieste dolor ante un trauma o ante una injuria. ¿Por qué es súper relevante esto? Porque cuando hablemos del proceso de sensibilización, bien, o la presencia de este dolor de origen neuropático, algo va a ocurrir en este punto. Entonces, para introducirnos en esta vía nociceptiva, tenemos que establecer que el proceso de entrada del input, en este caso nociceptivo, no solamente va a estar vinculada con las neuronas de primer, segundo y tercer orden, sino que además de otras estructuras, como la corteza somatosensorial, la corteza insular y cingulada, los ganglios de la raíz dorsal, el tálamo y la vía espinotalámica. Ahora, esta vía nociceptiva, asociada a la vía espinotalámica, dice que transmite información al núcleo ventroposterolateral y al núcleo medial del tálamo. Este núcleo ventroposterolateral se proyecta a la corteza somatosensorial primaria y secundaria y compone la dimensión sensitivo-discriminativa del dolor. Es decir, que lo que mencionó Merzel y Walk prácticamente es real, desde lo que se escribe en la neurofisiología. Por lo cual, esta vía me permite discriminar entre un dolor puntual y también discriminar entre un dolor bien difuso. Y obviamente todas sus características. Dice, las proyecciones ascendentes de los núcleos talámicos son difusas conectándose con áreas de la corteza insular y cingulada anterior, las cuales podrían estar relacionadas al componente motivacional y afectivo del dolor. Es decir, que la misma vía espinotalámica no solamente me va a ayudar a poder discriminar el tipo de dolor, la intensidad, la ubicación, sino que además va a estar asociado también con el componente emocional. Por eso, de acuerdo a la definición, es una experiencia emocional y sensorial desagradable. Además, tenemos que la vía espinomesencefálica y espinoreticular cumplen también funciones importantes en la nocicepción. Y estas van a estar relacionadas con, dice, integran información nociceptiva con áreas implicadas en la inhibición descendente, facilitación y respuesta autónomas asociadas al dolor. Y aquí viene lo interesante. El dolor no necesariamente es una sensación. El dolor también puede desencadenar respuestas autónomas. Y es aquí donde las investigaciones actuales han puesto su mirada. ¿Por qué? Porque a lo mejor un paciente que llega a tu consulta con un dolor de característica persistente, hace poco fue diagnosticado como hipertenso y probablemente esa hipertensión no tenga que ver con un daño en el órgano mismo, sino que tenga que ver con una alteración en la función autónoma. Bien, por eso es importante introducirnos y obviamente los insto a estudiar más respecto al dolor. Bien, siguiendo con la vía nociceptiva, y ahora nos vamos a las estructuras más centrales, la médula espinal contempla la presencia de 3 tipos de neuronas en el asta posterior. Las neuronas de alto umbral, las cuales responden a estímulos nocivos, las neuronas de rango dinámico amplio, que actúan como un filtro o facilitan o inhiben la sensación dolorosa, y las neuronas de bajo umbral, que responden a estímulos inocuos o táctiles. En el caso del tronco encefálico, acá las neuronas del bulbo raquídeo, de la protuberancia y del mesencéfalo pueden regular el dolor e intervenir en la facilitación como en la inhibición de la información nociceptiva. Es decir, prácticamente en este punto vamos a encontrar estructuras neuroanatómicas que podrían estar vinculadas con la inhibición descendente del dolor. ¿Qué es lo clave acá? Que van a existir núcleos, bien, o zonas que van a tener mayor relevancia en la vía nociceptiva. Por ejemplo, el núcleo clave en la nocicepción es el núcleo anterior ventromedial del bulbo raquídeo. En el caso de la protuberancia, los núcleos locus coeruleus y subcoeruleus
y los parabraquial son claves en la nocicepción. En cambio, en el mesencéfalo, el núcleo o la sustancia gris periaqueductal es la más relevante. ¿Por qué es súper importante destacarlos? Porque la sustancia gris periaqueductal, los núcleos pontinos, la amígdala, la corteza cingulada anterior participan en el control descendente del dolor. Es decir, que vamos a tener estructuras periféricas que van a enviar información de un daño potencial o real, pero además en el mesencéfalo vamos a encontrar estructuras que son capaces de limitar, inhibir o frenar que esa información llegue a la corteza. Y eso es lo que nosotros conocemos como el sistema descendente. Ahora, ya hemos mencionado los receptores bien nociceptivos o que participan en la nocicepción, como también, ojo, participan en la modulación del dolor. Bien, estos receptores son el receptor de bajo umbral o A-beta, que es un receptor tipo 2 en cuanto a su velocidad, es de alta velocidad y responde a estímulos táctiles. Luego tenemos el receptor de alto umbral o A-delta, que es de clase 3, que tiene menos velocidad que A-beta, pero que está vinculado con el dolor, como también con estímulos mecánicos. Es un mecanorreceptor de alto umbral. Ahora, en el contexto de esta cápsula o presentación, vamos a establecer que el receptor A-delta está vinculado con el dolor agudo, con el dolor bien localizado, con el primer dolor. Por eso, cuando vemos la lámina de Rexed, es el que se encuentra en la primera lámina. Ahora, ¿qué es lo que menciona? Que además puede llevar información termoalgésica. De hecho, la literatura menciona de que el receptor A-delta es más sensible a estímulos suaves por frío que por calor. Pero eso no significa que no lleve información térmica. Por último, tenemos el receptor polimodal o receptor C o clase 4, el cual es mecánico, térmico y químico, pero es de alto umbral. Tiene más umbral que A-delta y más umbral que A-beta. Y este estímulo, o sea, este receptor está asociado más bien a estímulos intensos, ya de cualquiera de los que percibe, pero está asociado también al dolor más bien difuso. En esta siguiente sección vamos a hablar sobre las neuronas de segundo orden, que si bien ya las mencionamos hace un rato atrás, participan en la carretera de la información nociceptiva. Las neuronas de segundo orden van a ser de tres tipos. Van a ser las neuronas nociceptivas o NS, van a ser las neuronas específicas para el no dolor o estímulos de bajo umbral, es decir, estímulos mecánicos suaves como el tacto, las denominadas LT, y las neuronas, en este caso WDR o de rango dinámico amplio, las cuales son para el dolor y para el no dolor. Ahora, a nivel de la corteza, nosotros vamos a encontrar que la experiencia dolorosa se puede o es capaz de poder activar distintos sitios o regiones. ¿Cuáles son? La corteza somatosensorial primaria y secundaria, la corteza cingulada anterior, la corteza insular anterior, y fíjense lo siguiente, cada una de ellas, o incluso las que ya mencionamos hace un rato atrás a nivel del mesencéfalo, tienen una vinculación con una función. Por ejemplo, la amígdala va a estar relacionada con el miedo y la emoción. El hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, no solamente de todas las situaciones que nosotros vivimos, sino que también de la experiencia emocional asociada al dolor o las experiencias dolorosas. La corteza prefrontal tiene que ver con las actitudes complejas o las conductas complejas, la personalidad y la toma de decisión. Y por último, la corteza motora tiene que ver con la función y el movimiento. Entonces, prácticamente todo el sistema nervioso central, desde la periferia hasta el encéfalo, van a cumplir funciones nociceptivas, no solamente para poder dar alerta del dolor, sino que también para manifestar la presencia del dolor. Como en este caso, por ejemplo, que hay una alteración del movimiento. Ahora, fíjense lo siguiente. En modelos animales y en personas con dolor crónico, la activación de nociceptores puede producir las siguientes respuestas.
disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la sensibilidad de los varorreceptores, variabilidad de la presión arterial. Puede generar alteración de los estados de ánimo, depresión, ansiedad, miedo al movimiento y dolor exagerado. Por eso, cuando partimos definiendo, de acuerdo a la IAPS, lo que es dolor, que solamente lo hace en términos de una experiencia sensorial y emocional desagradable, prácticamente no es eso, sino que incluye otros componentes. Y acá podemos observar que el dolor también altera funciones autónomas. Por eso les comentaba que una persona puede llegar a la consulta por dolor de hombro, recién fue diagnosticado como hipertenso, pero ese dolor de hombro lleva más de 3 meses. Entonces, prácticamente nosotros podríamos producir en nuestro raciocinio juicio respecto al diagnóstico si la persona realmente es hipertensa. Si no tiene antecedentes de ser hipertenso, es atleta, tiene una buena alimentación, no es fumador, pero tiene alzas de presión, pero además vinculado a una sensación dolorosa, probablemente estemos en presencia de un paciente que tenga alteración del sistema nervioso autónomo. Por eso es relevante poder considerar, evaluar estos hallazgos, ¿bien? O estas variables para incluso establecer en este caso, resultados del tratamiento que vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir en la vía nociceptiva? Algo ya lo mencionamos, sensibilización central. Hace un rato atrás hablamos sobre la sensibilización periférica, la cual estaba vinculada con la hiperalgesia. Pero ahora vamos a hablar de la sensibilización central. Según la IAPS, se define como el aumento de la reactividad de las neuronas nociceptivas del sistema nervioso central a su aferencia normal o por debajo de su umbral. Es decir, que ahora estos nociceptores responden a estímulos que no debieran producir dolor, bien, pero ahora sí lo producen o responden de manera exagerada. ¿Cuáles son las características de estas neuronas? Primero, que hay un incremento en el tamaño del campo receptivo, es decir, que ahora si una neurona estaba diseñada solamente para recibir estímulos táctiles suaves, ahora es capaz de poder ser despolarizada con temperatura. Otra característica dice que hay un aumento de la reactividad a estímulos inocuos o nociceptivos, es decir, que responde ante un estímulo no doloroso o de manera exagerada, ¿cierto? Responde más a ese mismo estímulo. Y otra cosa que ocurre es que estas mismas neuronas disminuyen su umbral, por lo cual pueden responder más rápido a cualquier estímulo. Entonces, se establece que la sensibilización central puede estar oculto en la hiperalgesia secundaria, en el dolor referido o en el dolor persistente. Dato interesante. Por eso es súper importante la entrevista clínica. Bien, porque ahí podríamos ya saber si hay otras variables a considerar para poder guiarnos a conocer si este tipo de manifestación dolorosa que tiene nuestro usuario tiene características más bien centrales. Por eso dice que actualmente la sensibilización central fue reemplazado por el término nociplástico. Y recuerden que el término nociplástico era un dolor asociado o que en realidad no estaba asociado a ninguna causa, ni siquiera enfermedad o un daño real. Entonces eso lo hace súper complejo a la hora de poder intervenir. ¿Qué tenemos que recordar? La hiperalgesia primaria, que tiene que ver con la sensibilización periférica, es un incremento en la sensibilidad de los nociceptores a las aferencias nocivas. Me corté, bien, y justo en esa zona me duele. Cada vez que estreso esa zona, me duele. Eso es normal. Y ahí estamos en presencia de una hiperalgesia primaria. Me duele en la zona de la lesión. La hiperalgesia secundaria, que es parecida a la anterior, dice que es un aumento de la respuesta dolorosa a estímulos fuera de la zona de la lesión. Cambios centrales o aumentos del campo receptivo.
Luego tenemos la alodinia, que es una respuesta dolorosa a estímulos inocuos. Y tenemos el dolor de origen nociplástico, que se asocia a cambios del ánimo, del sueño y cansancio. Dato interesante. Mi paciente pasa cansado. Mi paciente tiene mucho sueño. Probablemente está en presencia de un dolor de tipo persistente de características nociplásticas. Entonces, ya vimos este esquema. Cuando yo tengo una injuria, se despolariza el receptor periférico, la información viaja central por medio de la neurona de primer orden y luego con la interacción con la de segundo orden. Y mencionamos que para que la información siga viajando, los neurotransmisores, ¿cierto?, tienen que ser liberados en el espacio sináptico. Solamente necesitábamos un 10% porque el 90% se recaptaba. ¿Qué es lo que sucede cuando el estímulo es constante en el tiempo? El paciente tiene dolor persistente. Puede existir una alteración en el sistema de recaptación. ¿Por qué? Recuerden que la sustancia P no solamente es un neurotransmisor, también es un potente mediador químico de la inflamación que posee efectos como vasodilatación, aumento de la permeabilidad, degranulación de mastocitos o incluso facilitar la quimiotaxis. Por lo cual, mientras más estímulo doloroso yo experimente, tengo más liberación de sustancia P al espacio sináptico. ¿Y qué es lo que se ha descrito? Que mientras mayor sea su concentración, los sistemas de recaptación colapsan, la sustancia P va a tener un efecto en la zona y en el entorno. ¿Cuál va a ser ese efecto? Un proceso inflamatorio. Es decir, estamos en presencia de un dolor de tipo neurogénico, bien, por un proceso inflamatorio. Entonces, si antiguamente, originalmente, se recaptaba el 90%, en esta condición de dolor persistente, probablemente se recapte menos que el 90%. Eso significa que los neurotransmisores que queden en el espacio sináptico todavía tienen la posibilidad de unirse a un receptor. Y obviamente la persona puede sentir dolor sin que la toquen o sin que la muevan. Por ende, ya habíamos definido que la hiperalgesia, ya sea primaria y secundaria, tienen que ver con la sensibilización periférica, pero fíjense la relación que tiene la sustancia P en producir hiperalgesia como también producir inflamación neurogénica. Sabemos que la sustancia P produce una respuesta inflamatoria porque es un mediador químico de la inflamación, por lo cual va a estar vinculada a esta inflamación neurogénica. Pero a su vez, la sustancia P es un neurotransmisor excitatorio del dolor, por lo cual va también a enviar la información nociceptiva a central. Eso significa que también participa en la sensibilización periférica. Eso, a su vez, me va a llevar que esa misma sensibilización periférica o hiperalgesia también pueda estar vinculada a la aparición de una inflamación neurogénica. Por eso es súper importante el manejo del dolor del paciente. Porque de pasar de una hiperalgesia, que es un estado normal del proceso de reparación, es un estado normal de la nocicepción, puede pasar o puede ser trasladado a manifestar un tipo de dolor que ahora es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en el caso de la inflamación neurogénica, aquí va a ocurrir un reflejo axonal y liberación antidrómica de sustancia P. Es decir, que el reflejo axonal va a ocasionar que la sustancia P, en vez de que se vaya central, también quede en el espacio sináptico, como también se vaya a la periferia. Y eso significa que va a incrementar más la sintomatología periférica. Por eso hay que tener ojo con el estímulo persistente. Entonces, para recapitular, la sensibilización periférica está asociada al dolor inflamatorio. La sensibilización central va a estar asociado al dolor de origen neuropático y aquí encontramos adaptación y plasticidad de la vía. La neurona no es capaz de funcionar como debiera. Los centros, en este caso receptores, ¿cierto?, de las neuronas tampoco van a participar de la forma adecuada, es decir, van a responder de manera disfuncional. Por eso, en el caso de la sensibilización central, es clásico la presencia de alodinia. ¿Por qué es relevante esto y todo lo que he mencionado? Porque la presencia de dolor o el hecho de producirle dolor al paciente o el hecho de que el paciente sienta dolor va a tener un impacto directo sobre el tratamiento.
Por eso hay que establecer formas de modular el dolor y evitar que esto, ¿cierto?, se mantenga en el tiempo. Bien, nosotros conocemos mecanismos para modular el dolor. Y un mecanismo clásico es la teoría de la compuerta. ¿Y por qué la voy a mencionar en este punto? Porque fíjense lo siguiente. Cuando usted recibe un golpe, inmediatamente, ¿cierto?, va a despolarizar o A delta o C. En este caso, el estímulo fue muy intenso y despolarizamos la fibra C. ¿Qué es lo que sucede? Que ese receptor va a sinaptar con la neurona de segundo orden, que va a ser una NS, una neurona nociceptiva. Nosotros sabemos que obviamente el 10% de esos neurotransmisores son capaces de producir la despolarización y mandar la información a central, pero esta neurona de segundo orden va a interactuar con interneuronas locales, las cuales van a decusar y van a enviar la información a central. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Siento dolor. Entonces, naturalmente la respuesta es que yo genere una respuesta para controlar o modular o disminuir dicho dolor. Y la respuesta clásica es frotarse la zona o apretarla. ¿Qué es lo que va a producir ese estímulo? Que ahora no solamente está llegando información nociceptiva, sino que además estoy enviando información táctil, mecánica al sistema nervioso central mediante la despolarización del receptor A-beta. A-beta va a despolarizar con su neurona de segundo orden, LT, que es en este caso la neurona para estímulos no dolorosos, ¿cierto? Y inmediatamente se produce el bloqueo de C con NS por participación de interneurona. Es decir, que aquí participa GABA y glicina. ¿Qué es esto? Esto es la teoría de la compuerta. ¿Cuándo ocurre? En condiciones fisiológicas normales. Entonces, aquí viene el gran dilema donde yo podría establecer, yo puedo aplicar la teoría de la compuerta en un paciente que no tenga dolor agudo. Probablemente no. Pero ojo, la literatura actual muestra que en el caso de las corrientes interferenciales tienen efecto incluso en dolor de origen crónico. Pero si nosotros hacemos el análisis de la teoría de la compuerta en el contexto del dolor de origen nociceptivo, es clave, me sirve. Puedo frenar, en este caso, la conductancia de la información nociceptiva hacia el área somatosensorial. ¿Qué sucede ahora? Si este mismo paciente empezó a manifestar dolor en el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, los meses, probablemente ya estemos en presencia de dolor crónico persistente, ya estemos en presencia de dolor de origen neuropático. ¿Qué es lo relevante acá? Que la sustancia P se va a ir hacia la periferia, porque acuérdense que había un reflejo axonal alterado, no solamente se está yendo central, sino que también se va a la periferia, incrementando, en este caso, la respuesta hiperalgésica, y el glutamato y el aspartato siguen yendo a central. Lo relevante aquí es que estos neurotransmisores tienen que unirse a receptores ionotrópicos, y existen de dos tipos, NMDA y AMPA. AMPA siempre va a responder, siempre está disponible para poder ser acoplado por un neurotransmisor. En cambio, NMDA en condiciones normales siempre está bloqueada por una molécula de magnesio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el estímulo es doloroso y se mantiene en el tiempo, llega a tal punto la despolarización de la membrana que prácticamente NMDA pierde su molécula de magnesio y ahora esos neurotransmisores se pueden acoplar. ¿Qué es lo que va a generar? Que exista una entrada de calcio saturando la actividad metabólica de los organelos de la neurona de segundo orden. Y eso inmediatamente lleva a que ésta responda de manera disfuncional. Por ejemplo, que modifique la expresión de proteínas. Ahora empieza a sintetizar ARN mensajero que no necesita. Que cambie su comportamiento. Que aumente su campo receptivo, es decir, que no solamente responde al estímulo mecánico, sino que también responde al estímulo térmico.
o que por medio de un proceso de plasticidad comience a realizar nuevas conexiones. Eso significa que un receptor, por ejemplo, A-beta, bien, esta fibra, a lo mejor hace conexión con una neurona nociceptiva. Entonces, cada vez que yo estimule el tacto, despolarizo a beta, pero a beta despolariza de manera colateral a un nociceptor. Y por eso la persona siente dolor al tacto. Aquí estamos en presencia de sensibilización central. Entonces, esta actividad enzimática que va a estar alterada para degradar el calcio, sumado a que la neurona de segundo orden está comportándose de una manera alterada, ¿cierto? No está cumpliendo su función. Fíjense que esta misma neurona de segundo orden libera óxido nítrico de forma retrógrada, es decir, le envía de manera retrógrada óxido nítrico a la neurona de primer orden. ¿Qué ocasiona? Que la neurona de primer orden abra, por decirlo así de manera ilustrativa, sus compuertas y todos los neurotransmisores que están contenidos dentro de ellas sean liberados al espacio sináptico. Es decir, tengo colapsado el espacio sináptico y todos esos neurotransmisores van a acoplarse a los receptores de la neurona segunda orden. Por eso no hay estímulo presente, pero hay liberación de neurotransmisor y la persona siente dolor en cualquier momento. Entonces, comprendiendo esto respecto a la neurofisiología del dolor, es súper importante conocer que el dolor crónico es súper complejo. Y por eso se han establecido muchos estudios en la actualidad para poder lograr encontrar una forma de poder intervenir esta condición. Pero ¿qué es lo que se ha mencionado? Y aquí me gustaría poder detenerme un poco. Que el dolor crónico puede estar relacionado con 1. Sensibilización de los receptores periféricos, ya lo vimos. Mantención de la sensibilización central, ya lo vimos. Combinación de estímulos centrales y periféricos. La persona tiene un componente periférico presente, tiene hiperalgesias, pero además tiene un componente de alodinia. Y estos conjugados van a llevar a un aumento de la excitabilidad central, un descenso de la inhibición central. Es decir, que va a haber una mayor capacidad de poder mantener el estímulo nocivo y se pierde la capacidad de regular. Bueno, a su vez, se ha mencionado que existen algunas manifestaciones clínicas bien propias del dolor crónico que hay que considerar. Primero, incremento de la actividad cardiovascular, un aumento de la respuesta autónoma, un aumento de la respuesta motora. ¿Y eso se traduce en qué? En un aumento de la excitabilidad central. Por eso, lo que yo les mencionaba, si yo tengo un paciente que tiene características de alteración del sistema nervioso autónomo, ojo, tengo que evaluar porque probablemente el dolor sea responsable de aquello o ya teniendo una condición basal esté siendo como mecanismo para descompensar aún más el sistema nervioso autónomo. ¿Qué otras características podemos observar? Que hay factores potenciales de dolor crónico. 1. ¿Cuáles son? Daño tisular, cansancio, sedentarismo, estrés, ansiedad, depresión, obesidad, alteración del sueño y mayor riesgo en mujeres. Entonces, cuando yo estoy con un paciente y él me está relatando de que está bajo mucho estrés, que además está con una alteración emocional asociada a depresión y tiene alteración del sueño, ojo, tengo variables o factores que podrían contribuir a este dolor persistente. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que esos efectos se van a vincular a alteraciones sistémicas. ¿Como cuáles? Ya las vimos. Alteración del sueño, cansancio, sedentarismo, depresión, estrés, ansiedad o incluso alteración inmunitaria. Por eso es súper complejo, aunque claro, ahora es mucho más claro esta situación porque conocemos más, pero al mismo tiempo es cada vez más complejo poder reconocer qué tipo de dolor tiene el paciente. Bien, de acuerdo a lo que menciona la JAPS, y esto está extraído de este artículo que ya mencionamos de Chimenti,
Dice, recientemente la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor publicó un nuevo término, nociplástico, diseñado para ser un tercer descriptor que se utilizará en lugar de sensibilización central o centralización. Ya lo vimos. Es decir que todo lo que vimos anteriormente, en vez de denominarlo ahora sensibilización central, bien, lo vamos a denominar como dolor nociplástico, porque está incorporado. Dice, el dolor nociplástico se define como el dolor que surge de la nocicepción alterada a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenazado que cause la activación de nociceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause dolor. Es decir, que el paciente llega con dolor, pero no está asociado a ninguna lesión. Entonces, por eso se hace más complejo aún. Y aquí viene la expertise, vienen los años de clínica, viene el hecho de leer mucho respecto a esto, porque eso te va a ayudar a poder reconocer qué tipo de patrón tiene el paciente. Otra cosa que quiero destacar de este artículo es lo siguiente. Dice así: un paciente puede tener múltiples mecanismos de dolor que ocurren simultáneamente, y dos individuos con el mismo diagnóstico podrían tener diferentes mecanismos subyacentes que contribuyen a su dolor. En consecuencia, un enfoque basado en mecanismos requiere evaluar mecanismos de dolor específicos, así como recetar los tratamientos apropiados para dirigirse a mecanismos alterados. Aunque cada mecanismo de dolor se puede abordar individualmente, la eficiencia de una intervención puede maximizarse cuando se dirigen múltiples mecanismos de dolores simultáneamente. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Un paciente que tiene una condición va a tener una característica específica dolorosa de esa condición. Pero yo puedo tener dos personas que tienen el mismo diagnóstico, pero las formas de manifestaciones clínicas son distintas. Por lo cual ahí yo tengo que tratar de reconocer qué tipo de dolor tiene el paciente. Y aquí es súper importante el proceso de examen o evaluación. No voy a entrar en mayor detalle, pero en este artículo sí lo mencionan y te explican cómo poder evaluar los distintos tipos de dolor. Ahora, dice, este enfoque de atención basado en mecanismos es común en el manejo de dolor farmacológico. Si yo tengo un paciente que viene con dolor de origen neuropático, se le va a recetar gabapentinoides. Si yo tengo un paciente que viene con dolor de origen nociceptivo de características además inflamatorias, se le van a administrar AINES o, en este caso, analgésicos tópicos. Si el paciente viene con dolor nociplástico, dice que a menudo se le receta inhibidores de la recaptación para modular la inhibición central. ¿Qué quiere decir? Ya conociendo la neurofisiología del dolor, que yo al momento de reconocer el tipo de dolor, yo puedo establecer una forma de tratamiento. Que si bien en medicina, en farmacología, está súper claro, la pregunta es, ¿qué pasa en la fisioterapia? ¿Qué pasa en la kinesiología? Y por eso este artículo está enfocado en eso, en poder dar un enfoque basado en mecanismo, bien, para el manejo del dolor por parte de los kinesiólogos. Y esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Se ha sugerido en los últimos años que muchas intervenciones de los fisioterapeutas tienen múltiples mecanismos de acción y por lo tanto se consideran tratamientos de dolor multimodal, es decir que nosotros tenemos distintas técnicas desde las manuales, el ejercicio o los agentes físicos que son capaces de poder modular el dolor. Por ejemplo, la investigación muestra que el ejercicio puede alterar los 5 mecanismos del dolor, es decir, el ejercicio físico puede modular el dolor de origen nociceptivo, neuropático, nociplástico, psicosocial y asociado al movimiento. Y por eso este artículo es súper relevante para que después lo revisen, porque de alguna otra manera describe, según la evidencia, cómo las formas de tratamiento, desde la electroanalgesia hasta la educación, son capaces de poder modular el dolor. Dice, el dolor nociplástico suele ser crónico y más extendido que el dolor nociceptivo, con la fibromialgia como ejemplo clásico. Esto es dato importante al momento de examinar. El dolor nociplástico puede ocurrir independientemente de la actividad de los nociceptores periféricos. Sin embargo, algunas afecciones implican mecanismos de dolor nociceptivo y nociplástico. Es decir, tengo sensibilización
periférica y central al mismo tiempo, en diversos grados a lo largo de un continuo, como el dolor lumbar o la artrosis de rodilla. Las condiciones de dolor con mayor sensibilización periférica y central pueden responder bien a la eliminación de solo la entrada periférica, lo que puede eliminar la sensibilización central en algunos casos. Sin embargo, la eliminación de la entrada periférica solo puede tener un efecto parcial con la sensibilización central residual que causa el dolor continuo. En otras palabras, lo que está diciendo es, si yo tengo un paciente que tiene características periféricas y características centrales, y yo, por ejemplo, voy a aplicar electroanalgesia, donde el problema va a ser atacado a nivel periférico, al disminuir la sensibilización periférica, el paciente igual va a manifestar una disminución del dolor, aunque no solamente tenga un impacto local, pero aún así el dolor va a disminuir, pero no va a afectar sobre la sensibilización central. Pero sí, como dice ahí, se ha visto en algunos casos que al disminuir la sensibilización periférica, inmediatamente disminuye la central. Por eso es súper relativo y por eso el tratamiento kinésico es multimodal. Tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. Dice, aunque la patología periférica está relacionada con el dolor musculoesquelético, la gravedad de los síntomas puede ser modulada por el procesamiento central, los factores psicosociales y el sistema del movimiento. En otras palabras, está diciendo que si yo tengo un paciente con dolor de origen periférico, el hecho de que genere estrategias de tratamiento que tengan un impacto en lo central, en lo psicosocial o en el movimiento, inmediatamente van a disminuir el dolor a nivel periférico. Por eso hay que considerar todas las técnicas de tratamiento que tenemos, contrastarlo con la evidencia para aplicarlo a nuestros usuarios. Fíjense lo siguiente. Las condiciones de dolor nociplástico incluyen síntomas más difusos como dolor generalizado, fatiga, disfunción del sueño, trastornos cognitivos, pero también puede implicar dolor relativamente aislado, debido al procesamiento alterado del sistema nervioso central, como la hiperalgesia secundaria o el dolor derivado. Esto ya lo vimos. Alteración del sistema nervioso autónomo, manifestaciones, ¿cierto?, no clásicas del dolor, pueden ser característicos de un dolor de origen nociplástico. Bien, respecto a las formas de evaluación no voy a entrar en mayor detalle, pero prácticamente hay que considerar que es importante la historia clínica, la entrevista, los cuestionarios o pruebas sensoriales para poder identificar los mecanismos biológicos. Para poder identificar los factores psicosociales puede ser evaluada de manera clínica usando uno o más instrumentos que detecten si hay depresión, si hay ansiedad, si hay catastrofización, si hay kinesofobia. Y considerar que el dolor nociceptivo es un dolor dentro de los tiempos normales de reparación, lo dijimos, dolor agudo. Y la sensibilización periférica se evalúa mediante umbrales de dolor por presión disminuidos en el sitio de lesión. Entonces, ojo con esto, es súper relevante considerar la nueva forma de ver el dolor, sus nuevas dimensiones, porque vamos a tener que considerar técnicas de evaluación como también de tratamiento. Bien, ya vamos finalizando esta clase y esta parte para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vamos a evaluar, tratar de reconocer el tipo de dolor que tiene la persona, pero tenemos que identificar qué herramientas kinésicas nosotros tenemos para poder afrontar cada tipo de dolor. Dijimos que en el caso de la medicina es bastante fácil y está bien documentado. Pacientes con dolor nociceptivo se le administra cierto AINES o analgésicos tópicos. En el caso si el paciente tiene un dolor de origen más bien musculoesquelético, ¿cierto?, pero asociado al movimiento, relajantes musculares. O si el paciente tiene dolor de origen psicosocial, inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo. ¿Qué sucede con el kinesiólogo? En este artículo lograron describir esos mecanismos y esas técnicas. Entonces, fíjense que si yo tengo un paciente
con dolor de tipo nociceptivo, según la evidencia, el ejercicio, el masaje y el TENS son las mejores técnicas para ser utilizadas. Eso no significa que yo no pueda ocupar otras, pero las que tienen mayor peso según la evidencia son esas. Si el paciente tiene dolor de origen nociplástico, fíjense que la educación, el ejercicio, el masaje, la manipulación articular y el TENS también me sirven. Si el paciente tiene dolor de origen neuropático, según la evidencia, el ejercicio es mucho mejor que todo. Aunque, vuelvo a insistir, no significa que yo en este caso no pueda aplicar algún agente físico, no significa que yo no pueda aplicar alguna técnica articular o manual, pero, de acuerdo a este artículo, es el que tiene mayor peso. En el caso del dolor de origen psicosocial, tenemos la educación, tenemos el ejercicio y el masaje, y en el caso del dolor asociado al movimiento, tenemos la educación, ejercicio y manipulación. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? Porque esto me va a poder guiar a evaluar, pero al mismo tiempo a elegir técnicas de tratamiento que pueden ser óptimas para poder ayudar a mitigar o a disminuir la sintomatología por el cual consulta el paciente. Bien, con esto damos término a esta cápsula sobre neurofisiología del dolor. Nuevamente recordar la importancia del proceso de evaluación como de tratamiento, siempre basado en la evidencia. En la descripción del video voy a dejar el link para que puedan encontrar el artículo que utilicé para poder basarme en esta presentación. Y además, invitarlos. Próximamente se viene Kino Online Academy. En esta nueva plataforma van a encontrar una gran cantidad de cursos con los mejores docentes y del más alto nivel. Así que les pido que se suscriban, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.